Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se consideró que era importante no dejar pasar estas fechas por alto, sino que más bien darles la importancia a la relevancia que tienen, la relevancia que merecen. Y es por eso que hemos organizado este ciclo de charlas, este ciclo de conferencias, tratando también de aportar con algo a la comunidad eh, académica, científica, productores también, por supuesto, sector productivo. Entonces, esperamos que esto sea, que sea de gran utilidad para ustedes, para quienes están participando en este día. Gracias por conectarse. Pido disculpas también por los retrasos. Tenía unos problemas allí de conectividad que felizmente se lograron superar. Entonces, bien, en esta parte de aquí, pues simplemente vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos ahí a tratar de ir poniendo en contexto de qué se trata y el porqué de esta charla, de esta sesión de charlas. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla y ponerles un poquito allí de las cosas que hemos preparado. Tenemos el día de hoy a 4 excelentes expositores con importantes temas y seguro que será de gran utilidad para todos ustedes. Entonces, vamos a conversar un poquito y haciendo una introducción a ¿no? Como ya les había, el Día del Ingeniero Agrónomo se celebra. Hay que recordar también o aclarar que lo que estamos festejando es el Día del Ingeniero Agrónomo ecuatoriano, porque hay algo no hay homogeneidad en este sentido. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, en el 6 de octubre, en Chile el 20 de agosto y en Colombia el 24 de noviembre, por poner solo algunos ejemplos. Entonces, la verdad, no tenemos homogeneidad en el día de la celebración del ingeniero agrónomo. Aquí particularmente lo celebramos el 21 de junio de cada año. Entonces, esto a nivel nacional, esto se da gracias o a partir, mejor dicho, de un paro nacional de ingenieros agrónomos. No solo participaron los ingenieros agrónomos en aquella época, esto fue en el año de 1976, de acuerdo con lo que reporta la literatura. Entonces, y esto coincidió con el día de la celebración de la fiesta indígena del Inti Raymi y del solsticio. Entonces, a partir de allí, ya han pasado ya 41 años, se estableció como fecha el 21 de junio de cada año para celebrar el Día del Ingeniero Agrónomo. Entonces, bueno, eso en relación al Día del Ingeniero Agrónomo. He colocado allí una frase importante de Cicerón. La agricultura, ¿ok? Sí, es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Pronunciado por Cicerón. Luego viene, el día de hoy celebramos el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Esto de aquí fue establecido a partir del año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura de la UNESCO. Entonces, aquí pues el antecedente es el hecho de que ya en aquel año y terminando el siglo, era importante atender
a los bosques, ¿no? Sabiendo que los bosques son tan importantes y necesarios para la producción o para la captura de dióxido de carbono. Entonces, se estableció como este día como para festejar o para conmemorar el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Entonces, nosotros hemos organizado aquí una serie de presentaciones. Vamos a tener 4 presentaciones. La primera es fijación simbiótica del nitrógeno en campos de soya en los Estados Unidos por la doctora Carolina Córdoba. Enseguida vamos a tener avances en la producción de quinoa en la costa del Ecuador a cargo del doctor Camilo Mestán Sauquillas. Posteriormente, el uso de estadística multivariada para identificar prácticas que influencian el rendimiento y calidad de los cultivos por el doctor Alfonso Suárez. Finalmente, bosques y biodiversidad a cargo del máster Edwin Jiménez. Hemos organizado este ciclo de charlas de tal manera que tenga una duración de aproximadamente entre 30 y 35 minutos y finalizada la exposición tendremos preguntas, ¿no? Tendremos preguntas. Entonces, esa va a ser la dinámica de esta sesión de charlas. Entonces, no sé si Carolina ya está lista para que empiece, para que arranque con su presentación. Carolina, voy a hacer una introducción a la charla de Carolina. No sé si Carolina está ya lista. Hola Roberto, tuve que reiniciar mi computadora, así que dame 5 minutos para abrir el documento. De todas maneras, Ya, si listo. continúo con este problema, te compartí un enlace, así que en 1 minuto, bueno, en 5 minutos espero ya compartir mi pantalla desde mi computadora. Sí, claro que sí. Entre Ya. tanto, yo voy a hacer una introducción a la hoja de vida de Carolina Córdoba. Carolina Córdoba es doctora, bueno, actualmente es coordinadora de proyectos y además es investigadora científica postdoctoral del Centro de Investigación de Bioenergía de los Grandes Lagos en Wisconsin, Estación de Investigación Biológica Kellogg, que forma parte de la Universidad Estatal de Michigan. Carolina es miembro del Laboratorio de Biogeoquímica y del ciclo del nitrógeno a cargo del doctor Phil Robertson y también de las redes de investigación ecológica y de agroecosistemas a largo plazo. Realizó su doctorado en Ciencias de los Suelos, especialidad Fertilidad y Manejo de Suelos en la Universidad Estatal de Iowa, y su principal interés de investigación es comprender las interacciones suelo-planta-atmósfera con el fin de encontrar formas nuevas y sostenibles de promover la eficiencia en el uso de recursos en la producción agrícola de cultivos bioenergéticos. Actualmente está trabajando en la cuantificación de cómo el crecimiento de los cultivos y la adquisición de nitrógeno varían entre las variedades de pasto switchgrass, incluyendo examen de la importancia potencial de la fijación asociativa y simbiótica del nitrógeno. Bueno, entonces la doctora Córdoba pues nos va a presentar este tema. El tema de la doctora Córdoba titula Fijación simbiótica del nitrógeno en campos de soya en los Estados Unidos. Pues iremos el grano, así que pues este grano del día de hoy va a ser la soya. Pues bienvenidos todos de esta charla. Les voy a compartir un proyecto que realicé mientras estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Iowa. Mi nombre es Carolina Córdoba, pero muchos me llaman por Caro. Así que hoy les voy a compartir el proyecto sobre la fijación simbiótica de nitrógeno en campos de soya en los Estados Unidos. Primero, antes que nada, la producción de soya va a ser, en los Estados Unidos está netamente enfocada en el medio oeste de los Estados Unidos. Como pueden ver, a ver, voy a poner, bueno, ya.
en los Estados Unidos, en esta parte del medio oeste, ¿no? Toda esta parte que está subrayada, que está en verde oscuro, es la parte donde más producción de soya se concentra en los Estados Unidos, que es alrededor del 78% de la producción nacional. Dentro de esta, lo que representa a nivel mundial, la producción que se enfoca solo en el medio oeste de Estados Unidos representa el 37% de la producción mundial, reportada en el 2017. Los datos no han cambiado mucho desde ese entonces. Ahora les voy a contar sobre la producción de soya en Iowa específicamente. La historia de la producción de Iowa, aquí viene en este gráfico, cómo a través del tiempo, de los años, desde 1850 más o menos, cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando la producción agrícola en este estado de Iowa. Aquí vemos en la línea morada viene a ser la producción de granos, de diferentes granos pequeños, y la producción y cómo va retomando ventaja la producción de soya y va reemplazando estos cultivos, de estos otros cultivos de grano, ¿no? En general, la gente cree que la soya puede añadir nitrógeno a sus sistemas de cultivo a través de la fijación biológica de nitrógeno. Como ustedes saben, la soya es una leguminosa y a través de una asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno, pueden obtener nitrógeno del aire, ¿no? Sabemos que el aire tiene 70% de nitrógeno, pero este no está disponible para las plantas, ¿cierto? En forma gaseosa, el nitrógeno no está biodisponible. Entonces, con esta asociación que tiene con estas bacterias, las bacterias absorben el nitrógeno del aire y lo convierten en otra forma que es más biodisponible para la planta. Entonces, en las leguminosas, nosotros vemos que en las raíces tenemos los nódulos, ¿no? Como esos granitos que empiezan a crecer en la raíz, esos vienen a ser las casitas que las leguminosas desarrollan para poder mantener a las bacterias dentro, ¿no? Entonces es la casita que le da las condiciones necesarias para que se dé este tipo de procesos biológicos de absorción de nitrógeno del aire y conversión en otras moléculas que son más biodisponibles para la planta. Entonces esta asociación es simbiótica, ¿no? Las dos son mutuamente, se ayudan, ¿no? La planta provee azúcares y diferentes recursos energéticos a la bacteria, y la bacteria a su cambio da nitrógeno de manera más biodisponible para la planta. Entonces, pero a pesar de que la fijación simbiótica de nitrógeno en la soya, algunos otros proyectos añaden nitrógeno en forma de fertilizantes químicos para incrementar la producción. Ahora, como les estaba diciendo, dentro de las dinámicas de nitrógeno en la soya no solamente obtiene nitrógeno de esta asociación con las bacterias, sino que también absorbe directamente desde el suelo. Entonces aquí tenemos que dos entradas de nitrógeno que aportan en el cultivo de soya viene de la fijación y del nitrógeno inorgánico del suelo. La mayor parte de nitrógeno que es absorbido en esta planta sale del sistema, o sea, es exportado de nuestro sistema cuando el grano es cosechado. Entonces, la mayor parte de este nitrógeno absorbido y fijado va a irse en la forma de aceites o de proteína que se concentran en su mayor parte en el grano, ¿no? Ahora se sabe que el costo energético para fijar 1 kilogramo de nitrógeno, para que fijar biológicamente 1 kilogramo de nitrógeno, le cuesta a la planta entre 240 a 260 megajoules, ¿no? Es altamente demandante, ¿no? Para la planta, que solo absorber 1 kilogramo de nitrógeno inorgánico del suelo le cuesta a la planta 67 megajoules. Entonces, fijar 1 kilogramo de nitrógeno le cuesta 4 veces más que absorber directamente, ¿no? Entonces, eso empezamos a ver de realmente cuáles son los costos y la planta cuánto tiene que invertir, ¿no? Para obtener estos diferentes tipos de nitrógeno. Ahora, muy bien, ¿cuál es la problemática? La problemática, siendo un estudio de literatura y un estudio de hasta dónde sabemos de
o qué tanto sabemos de la fijación biológica de nitrógeno. Vemos que todo lo que sabemos sobre la fijación biológica de nitrógeno o la simbiótica, voy a usar estos dos términos, pero se refieren a lo mismo, ¿no? Fijación biológica y ustedes van a ver en las distintas diapositivas que lo he puesto con estas iniciales, BNF, fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Todo lo que sabemos hasta el momento de este proceso es que solo lo hemos medido en la fijación, en el inicio de la madurez fisiológica de la soya, que viene a ser en el estadio 6.5. Más no sabemos qué pasa en todo el crecimiento de esta planta, cuándo aumenta, cuándo disminuye y cuáles son los factores que realmente condicionan este proceso. Entonces, muy pocos estudios se han fijado, ¿no?, en esto que les cuento de hacer un estudio más completo y el seguimiento de este proceso a lo largo del crecimiento de la planta. Y también la mayor parte de, bueno, los pocos estudios que se han hecho a lo largo de la vida de la planta de la soya se han enfocado en sistemas con irrigación. Por ejemplo, estudios que se han hecho en Kansas, Nebraska y Arkansas, ¿no?, por algunos colegas argentinos, en su mayoría, ¿no?, Salvo Ayotti, Cafaro Lamensa, Mastro Domenico, y etcétera. Entonces, también existe una gran necesidad, como les digo, de saber, ¿no?, qué pasa con la fijación biológica de nitrógeno en suelos que son fértiles y profundos, como son estos de la región que les indiqué hace un momento, que están en el medio oeste de Estados Unidos, que son los que se caracterizan por tener suelos altos en materia orgánica, que tienen un porcentaje del 3 al 7%, y también que las capas freáticas son muy poco profundas durante el periodo de producción agrícola, ¿no? Entonces, estas condiciones son totalmente diferentes a las que se han estudiado previamente en estos otros estados, ¿no?, que se caracterizan por no tener, por ser muy secos, por eso son que tienen sistemas de irrigación, y la capa freática también es muy profunda, ¿no? Entonces, todo el proyecto, todos los resultados que les voy a presentar ahora son de un proyecto ya publicado. Este es el artículo científico publicado en el 2019, y que, pues, si alguno quisiera verlo, pues me contactan y yo los puedo compartir. Entonces, con eso, el objetivo de este proyecto fue evaluar la dinámica de la fijación biológica de nitrógeno en la soya durante la temporada de crecimiento, determinando los siguientes puntos. Primero, cuál es la cantidad y el tiempo en el que se alcanza la tasa máxima de fijación biológica de nitrógeno. Otro, cuáles son los factores potenciales que mejoren y que mejor expliquen la variabilidad de la fijación biológica de nitrógeno. Y 3, ¿cuál es la cantidad de fijación de nitrógeno producida en estos suelos de Iowa? Dentro de las localidades, pues como les iba diciendo, nos enfocamos netamente en este proyecto en Iowa. En posteriores proyectos que estamos próximos a publicar, hemos realizado estudios en Kansas y en Nebraska, así que pues espero en otra próxima charla poder compartirles esos resultados. Por el momento está en revisión, así que no puedo compartirles esos resultados. Pero bueno, dentro de Iowa escogimos 2 localidades, una en la zona central y otra en la parte noroeste. Y algunas personas que no están familiarizadas con los estadios de la soya, pues es al igual que las personas, ¿no? Las personas pues son bebés, están en periodo escolar, luego son jóvenes, luego adultos, y luego pues de esa manera igual tenemos diferentes etapas en el crecimiento de la planta, que la planta va a tener distintas dinámicas y distintas demandas de energía, ¿no? O sea, de periodo en periodo va a demandar más, ¿no? Al menos cuando ya empieza de floración a inicio de llenado al periodo inicial de llenado de semilla, pues la planta va a demandar más energía de la parte fotosintética, y también va a empezar a removilizar nitrógeno de
las hojas hacia el fruto, ¿no? O sea, porque ya está en periodo inicia la parte de madurez en la planta. Dentro de este proyecto, pues como les iba diciendo, este proyecto se realizó en 2 años, tiene 2 años. Tuvimos 2 localidades en las que estudiamos diferentes fechas de sembrado, ¿no? Tuvimos un sembrado temprano y tardío, y también utilizamos 2 tipos de semilla comercial, dependiendo de la zona, ¿no? Esto fue muy independiente de la zona. Por ejemplo, en la zona central tuvimos que usar un grupo de madurez 2.7 y en la parte noroeste un grupo de madurez 2.2, ¿no? ¿A qué se debe esto? Que la planta de soya pues tiene diferentes, al estar en una zona geográfica sur, pues el periodo de crecimiento va a ser más largo que el que está en la parte norte, ¿no? En la parte norte el periodo de crecimiento va a ser más corto debido a menos horas de luz. Entonces eso depende de la posición geográfica, ¿no? Ahora, muy bien, la metodología que usamos en este proyecto fue dilución de isótopo 15. Entonces, si algunas personas no están familiarizadas con los isótopos, tal vez les traigo a cotación casos de forenses en los que hacen estudios de cadáveres con pedazos de cabello o de uñas y pueden determinar, cuando van a identificar un cadáver, pueden determinar de qué zona o de qué localidad esta persona es. Entonces, los isótopos, bueno, y también en cuestiones arqueológicas, ¿no? Como el carbono 14, ¿no? Que podemos determinar la edad de huesos o de algunos vestigios arqueológicos. En el caso de los isótopos simplemente vienen a ser diferentes versiones de los elementos químicos. Por ejemplo, nitrógeno tiene diferentes versiones y las versiones se diferencian en el número de neutrones en la parte atómica. Entonces, el peso molecular de este elemento va a diferir de otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nitrógeno 15 y el nitrógeno 14. La gran abundancia que tenemos en la naturaleza, con un 99%, es del nitrógeno 14. Nosotros, y en muy poquitas cantidades, casi muy mínimas, ¿no? De nitrógeno 15. En nuestro caso, cuando venimos y aplicamos y enriquecemos el sistema con nitrógeno 15, podemos usar esto como un indicador. Podemos empezar a rastrearlo cuando la planta absorbe este nitrógeno 15. Entonces, es como poner un color, ¿no? Y el color, ponemos el color en el suelo, ¿no? Como ponemos el color en la materia inorgánica de nitrógeno en el suelo, y luego vamos a rastrear este color cuando la planta va a absorber a través de todo el crecimiento de la misma, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que hicimos, y pueden ver aquí, ¿no? Estos puntitos rojos vienen a ser cuando empezamos a aumentar el número de moléculas de nitrógeno 15 en nuestro sistema, y la manera que añadimos fue en amonio 15, de nitrógeno 15 y nitrato de nitrógeno 15. Entonces aquí me ven en esta microparcela donde aplicamos todo enriquecimos el sistema con nitrógeno 15. Ahora, muy bien, realizamos un muestreo desde el estadio vegetativo 3 hasta la madurez fisiológica de la planta en el estadio 6.5, de reproductivo 6.5 en el 2015, y en el 2016 fuimos un poquito más allá y muestreamos hasta el reproductivo 7.5. Hicimos muestreos de suelo a diferentes profundidades a medida que la planta iba creciendo, y también utilizamos e instalamos sensores para monitorear las condiciones del suelo y del ambiente, por ejemplo, humedad, temperatura, radiación y precipitación. Los análisis que realizamos aquí fue de la biomasa de la soya, pues obviamente recordamos datos de peso, el peso seco de las concentraciones de nitrógeno en los diferentes órganos, también como la concentración del nitrógeno 15, ¿no? En distintas partes de la planta. Y de ahí en el suelo, en las muestras de suelo, medimos nitratos, amonio y
la concentración de nitrógeno 15 también, ¿no? En el total del nitrógeno inorgánico del suelo. Ahora, muy bien, les quiero compartir los resultados, ¿no? Aquí en esta gráfica lo que pueden ver es que en la parte inferior tenemos los estadios de crecimiento de la soya, desde vegetativo hasta que la planta está en los estados reproductivos, ¿no? Hasta R8, ¿no? Cuando ya la planta está lista para la cosecha. Y lo que tenemos aquí medido es las tasas de fijación de nitrógeno, medidas en kilogramo de nitrógeno por hectárea y por día, ¿no? Aquí lo que vemos es cómo va la fijación, la tasa de fijación biológica va cambiando a medida que la planta va creciendo, ¿no? Va creciendo, va aumentando, pero no es que continúa aumentando hasta que ya está la cosecha, ¿no? Llega un punto, como ustedes pueden ver, llega un punto máximo, el punto máximo de fijación que pudimos ver en todas nuestras localidades y en todos nuestros tratamientos de sembrado, fue que la fijación biológica llegó a su máxima tasa de fijación de nitrógeno en el estadio R5. Y este viene a ser el estadio de desarrollo inicial de la semilla. Muy bien, este estadio fue dentro del periodo de julio 28 a agosto 24. Y la tasa máxima de fijación fue de 3 kilogramos de nitrógeno por hectárea y por día. Ahora, muy bien, eso es súper importante. No sabíamos antes cuánto podíamos fijar de nitrógeno en nuestros campos, ¿no? Ahora, dentro de estudiando la brecha de nitrógeno en la temporada de crecimiento entre el nitrógeno acumulado y la fijación biológica de nitrógeno, aquí podemos ver en esta gráfica, tenemos en el eje de las X tenemos la biomasa aérea en la temporada de crecimiento versus la acumulación de nitrógeno o la fijación biológica de nitrógeno, medida en kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Aquí tenemos que los puntos verdes es la fijación biológica de nitrógeno y los cuadrados azules son la cantidad de nitrógeno acumulado. Entonces vemos que existe una brecha, ¿no? Una brecha entre la fijación y la acumulación. Entonces, sabemos que la diferencia de esa brecha es del nitrógeno que es obtenido del suelo, ¿cierto? Aquí están todas las gráficas en donde indica la brecha del nitrógeno en todas nuestras localidades y en los diferentes tiempos de sembrado, ¿no? Localidad central temprano, localidad central tardío y sucesivamente con el noroeste también, la localidad noroeste. En el primer panel de gráficas tenemos los resultados medidos en el 2015 y en la inferior tenemos los del 2016. Ahora, muy bien, la acumulación de nitrógeno y la fijación biológica de nitrógeno son proporcionales a la biomasa acumulada a una tasa constante, ¿no? Con una eficiencia, encontramos que tenían una eficiencia de 0.035 kilogramos de nitrógeno acumulado por kilogramo de biomasa. Y en el caso de la fijación biológica de nitrógeno fue de 0.013 kilogramos de nitrógeno fijado por kilogramo de biomasa. Para entender estas causas de la variabilidad, exploramos diferentes factores que influyen en esto, ¿no? Por ejemplo, estudiamos el abastecimiento de carbono a través de la fotosíntesis y también la demanda de nitrógeno de los órganos reproductivos, como las semillas. Entonces, aquí vemos en estas gráficas las características de la soya que mejor explican la variabilidad de la fijación biológica de nitrógeno, específicamente desde el estadio R5 al R8. ¿Por qué hicimos esto? Y nos fijamos solo en estos últimos estadios reproductivos de la planta, ya que estos eran donde mayor variabilidad existía en nuestros datos cuando medimos la fijación biológica del nitrógeno. Y aquí pueden ver que tenemos en el eje de las X las tasas de crecimiento de los estadios, de este estadio de R5 a R8 medidos en kilogramos de peso seco por hectárea y por día.
y vemos que versus, por ejemplo, versus en esta gráfica tenemos versus la tasa de fijación biológica de nitrógeno, vemos que aún la máxima tasa de fijación biológica de nitrógeno fue alcanzada cuando teníamos 120 kilogramos de peso seco por hectárea y por día. O sea, esa viene a ser la tasa máxima que deberíamos tener de crecimiento, ¿no? En cuestiones de peso para poder tener ese máximo de fijación biológica de nitrógeno. Ahora, bien, pueden ver aquí que no existe ninguna relación entre este estadio, el peso alcanzado dentro de estos estadios, con la absorción directa de nitrógeno del suelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que está netamente relacionada con el abastecimiento de carbono del fotosíntesis. Ahora, muy bien, en cuanto a la demanda, cuando fijamos, nos ponemos a estudiar de cuál es el factor que determina, ¿no?, la acumulación de nitrógeno en la semilla y la vaina, podemos ver que aún entre 3.5 y 4.5 es donde tenemos una mayor absorción de nitrógeno del suelo. Entonces, la acumulación de nitrógeno en la semilla está netamente, directamente relacionada con la demanda de nitrógeno que viene desde la absorción de nitrógeno inorgánico del suelo. Entonces, como les iba diciendo, ¿no?, aquí viene a ser la mínima tasa de crecimiento para que se dé esta máxima fijación, ya lo habíamos dicho, 120 kilogramos de peso seco por hectárea por día, y la máxima absorción de nitrógeno orgánico en el suelo viene a ser de 4.6 kilogramos de nitrógeno por hectárea por día. Ahora, ¿cuánto es que se puede fijar o han fijado estas soyas en los campos de Iowa? Y vemos que nuestro rango, aquí tenemos las distintas localidades central y noroeste, y los distintos tiempos de sembrado, temprano, tardío, y aquí tenemos en cantidad, ¿no?, medido en cantidad, la cantidad biológica de nitrógeno fijado en kilogramos de nitrógeno por hectárea, y tenemos esta línea de aquí trazada, viene a ser el promedio global que se ha medido en porcentaje de la fijación de nitrógeno. Los distintos colores de las barras son los distintos años medidos en este experimento, y nuestro rango varía entre el 23 al 65% del total de nitrógeno absorbido. El promedio viene a ser 45%, que esto realmente está muy apegado y está dentro del rango que han publicado otros estudios con un promedio del 55%, como les había mencionado, que es el promedio global de fijación biológica de nitrógeno. Por otro lado, el promedio en cantidad, ¿no?, el promedio de la fijación biológica de nitrógeno por hectárea es de 131 kilogramos de nitrógeno, y el rango que hemos encontrado en nuestros campos varía desde 73 al 176 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces, esto puede ser una observación realmente interesante y resultados muy sorprendentes también, ya que pues en suelos muy ricos, como les venía diciendo, que son los de Iowa, que tienen del 3 al 8% de materia orgánica, estábamos esperando que realmente estos niveles o porcentajes de fijación biológica de nitrógeno sean más bajos de lo que hemos medido, ya que sabemos muy bien que este proceso biológico viene a ser controlado en caso de que exista una gran nivel o un alto nivel de nitrógeno inorgánico en el suelo, ya que, como les iba diciendo, este proceso biológico es realmente muy costoso para la planta y realmente se beneficia tener cultivos de soya en suelos que son pobres y tienen bajos niveles de nitrógeno, ¿no? Porque la planta no es tonta, la planta prefiere invertir en algo que es más barato, como es la absorción directa de nitrógeno del suelo, que estar pues manteniendo una bacteria que le representa realmente
pues un costo muy elevado, ¿no? Pero como lo estamos viendo, es realmente sorprendente ver estos altos niveles de fijación de nitrógeno en campos que son altamente fértiles. Ahora, muy bien, como conclusiones, pues bien, muy bien, lo habíamos dicho, la fijación biológica de nitrógeno en Iowa puede proveer hasta 3 kilogramos de nitrógeno por hectárea y por día. Esta tasa puede ser alcanzada cerca o durante el estadio de desarrollo inicial de la semilla, o sea, pues ese es su pico máximo. Como también otra cuestión, hay que reconocer que estas tasas de fijación biológica también van a variar de entre localidades, también el tipo de manejo que tengamos y los tipos de cultivares, ¿no? Los híbridos o el tipo de semilla que estemos utilizando. La cantidad total de fijación biológica de nitrógeno en campos de soya en Iowa contribuyó con el 45% del total del nitrógeno absorbido. Entonces viene a ser que el otro 55% de nitrógeno que absorbió la planta venía directamente del nitrógeno inorgánico en el suelo de estos campos. Ahora, muy bien, las tasas de fijación biológica de nitrógeno fueron más sensibles al abastecimiento de carbono derivado de la fotosíntesis, que la misma demanda de nitrógeno durante el desarrollo de llenado de semilla. Y finalmente, las futuras investigaciones deben enfocarse más en la parte de la disponibilidad de carbono derivado de la fotosíntesis, específicamente en este estadio que viene a ser el inicial del llenado de la semilla de la soya, mientras que pues no estudiar tan a fondo la parte de la disponibilidad inorgánica del suelo, que puede incrementar la producción y también la sustentabilidad de este manejo de este cultivo. Con eso, pues quiero cerrar mi charla, agradecerles a todos, también indicarles aquí que este trabajo fue hecho en conjunto con mi equipo de campo, algunos de ellos están en esta foto, pues aquí están mis profesores de Iowa State, y en caso de que tengan, pues quisieran contactarme luego, este es mi correo electrónico, y también pues me pueden encontrar en Twitter, así que pues ahora abro el foro para responder sus preguntas. Muchas gracias. Excelente, Caro. Gran aporte el tuyo. Me pareció súper interesante la exposición y efectivamente ahora abrimos un foro de preguntas. Si alguien está, bueno, allí parece que Guillermo está levantando la mano. Sí. Hola, no, yo solo estaba aplaudiendo, pero me pareció una excelente presentación. Pero bueno, ya que se me da la oportunidad de compartir con ustedes, Caro, excelentes resultados. Y yo tengo una pregunta que es un poco más ingenua de mi parte. ¿Por qué se fertiliza soya? ¿Por qué hay recomendaciones de fertilización de soya en diferentes partes, especialmente de las zonas irrigadas, como tú mencionabas? Me parece un poco al principio de la soya como leguminosa fijadora. Claro, Guillo. No sé, tu conexión estaba un poquito rara, pero te alcanzamos a escuchar tu pregunta. Y bueno, aclárame si no escuché bien. Tu pregunta es de por qué en algunas partes, especialmente en sistemas con irrigación, se aplica fertilizante nitrogenado. Sí, ya. Hay estudios con otros colegas, especialmente de Nebraska, Patricio Grassini y también Ignacio Ciampiti, que han estudiado el potencial que tiene este cultivo, ¿no? El cultivo de la soya, y se ve que pues la planta puede rendir más, y pues han empezado a añadir niveles súper altos de nitrógeno y han pues duplicado la producción de soya de esa manera. Sin embargo, no es sustentable y no es recomendable también para los granjeros o productores que añadan fertilizante. Entonces, hay un potencial que se puede alcanzar, ¿no? con este nitrógeno adicional que se le pone, pero sin embargo, no representa
pues al producir más y también invertir más, realmente no equipara, ¿no?, la inversión con los resultados. Entonces, económicamente no es viable y también en medioambientalmente tampoco es recomendable, ¿no? Porque empezamos a aumentar más los contaminantes que van, que son perdidos, ¿no?, de manera gaseosa, como los óxidos nitrosos, o son también, se van del sistema de manera de lixiviados, ¿no? Así que hay proyectos que están haciendo eso, que hay algunas personas que añaden niveles no tan altos como los que han encontrado estos científicos, que pueden lograr alcanzar altos rendimientos, pero como les digo, no son económicamente viables. Y por el otro lado, como les dije, pues igual, al añadir fertilizante en este cultivo, ven que no equipara, y tampoco es que aumenta una gran cantidad, ¿no? Cuando se aumentan dosis pues 40 a 70 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ven que aumenta un poquito. Pero estos locos que les cuento, científicos de Nebraska y de Kansas, pues han añadido como 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y 500 kilogramos, o sea, ni siquiera el maíz se le añade eso, ¿no? De la manera que ellos encontraron, pues, duplicar la producción de soya con estos 500 kilogramos que les digo, pues hicieron dosis más pequeñas y empezaron a añadir en diferentes estadios, que en su totalidad añadieron 500 kilogramos. Entonces es realmente loco y no recomendable, ¿no? O sea, lo que yo les cuento es un caso que no se debe hacer, y en el caso de leguminosas es realmente muy loco, pues no hacer que esta planta fije nitrógeno, ¿no? De que haga su función y que también sea una planta que nos ayude a aliviar la parte de inversiones económicas y también la parte de sustentabilidad de nuestro manejo de campos, ¿no? Gracias, Guillo, por tu pregunta. Chicos, no hay pregunta que sea loca o como sea. Hola, Iván. Hola, buenos días. Saludos desde Loja, desde la Universidad Nacional de Loja. Genial. Felicitaciones, una muy buena exposición. También, bueno, nosotros también trabajamos algo en lo que es fijación biológica, entonces me pareció interesante tu propuesta. Y no entendí bien un poquito acá, ¿dices que no es rentable la fijación biológica o es todo lo contrario? ¿Se podría hacer, o mejor dicho, podrías replicar esas experiencias tuyas llevadas allá en Illinois, replicarlas acá en nuestro país? ¿Sería rentable? ¿Se podría recomendar alguna cepa, qué sé yo, algún bioproducto? ¿Y se podría utilizar en soya? O de pronto también podríamos abrir el espectro, ¿no? Para otro tipo de leguminosas, qué sé yo, para frijol, para arveja, para haba, no sé. ¿Se podría replicar esas experiencias acá en nuestro país, Caro? Sí, cómo no, Iván, mucho gusto. Esto que les digo, pues la metodología que les compartí hoy es un poquito cara, pero no es la única. Hay otras metodologías que son más baratas, que se pueden utilizar la misma abundancia natural de los isótopos, y se pueden usar plantas que, por ejemplo, como le estaba contando a Roberto en días pasados, se pueden hacer mediciones de fijación de nitrógeno con plantas control, ¿no? Que sea una planta que no es leguminosa y que absorbe nitrógeno, y que ella sea la que nos va a decir cuánto de nitrógeno, o sea, se siembran las dos a la par, ¿no? La leguminosa y una gramínea, por ejemplo, el maíz. Ese es el típico control que siempre usan para soya, ¿no? En campos que no quieren invertir mucho dinero en cuantificar exactamente cuánto de fijación se da en este cultivo. Entonces, la gramínea absorbe el nitrógeno, netamente todo el nitrógeno que encontramos en la gramínea. En el maíz, por ejemplo, todo ese nitrógeno viene de la materia inorgánica de nitrógeno en el suelo, ¿cierto? Entonces, la gramínea viene a ser la suma de los dos, ¿cierto? La suma del suelo y la suma de la fijación biológica. Entonces, por diferencia, sabemos cuánto hubo de fijación biológica, ¿cierto? Si tenemos X y Y, ¿cierto? La soya es de X y Y, y el maíz solo es X. Entonces, si sabemos cuánto es X, ya por diferencia sabemos cuánto es Y, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues se puede hacer. Se puede hacer, sí, no solamente en soya, se lo puede hacer en cualquier leguminosa, como les digo,
Esta es una manera fácil de hacerlo con el isótopos de abundancia natural. Sé que en el Ecuador tenemos, creo, equipos para analizar, laboratorios que pueden analizar composiciones de isotópicas, hacer análisis isotópicos. Esa es una metodología. La otra metodología en la soya, que yo también lo he hecho, es teniendo dos soyas que han sido, una soya es la que nodula, ¿no? La normalmente va a tener nódulos, y otra, la misma, la pariente de esta, que no va a nodular. Entonces la lógica viene a ser la misma como la que les dije del maíz y la soya, que la que no nodula netamente el nitrógeno que vamos a cuantificar ahí viene a ser el nitrógeno absorbido solo del suelo, mientras que la que sí nodula, la que tiene nódulos, va a tener los dos recursos, ¿cierto? De fijación y del suelo. Entonces, X y Y, pues despejamos Y y ya tenemos, cuantificamos la cantidad, y de esa manera, pues, se puede hacer estas cuantificaciones en campos del Ecuador. Ahora, muy bien, es la otra pregunta que iniciaste, ¿es factible o no es factible? ¿Le sirve a la planta o no? Pues obviamente, si no vas a poner fertilizantes, si tienes un proceso biológico que puedes obtener el nitrógeno, bueno, obviamente tú como granjero gratuitamente, pero la planta obviamente tiene que, pues, derivar ciertos recursos de la fotosíntesis al mantenimiento de este proceso, pues qué mejor, ¿no? Y además, por otro lado, en cuestiones de soya, ¿cierto? Ahora hablemos de otras leguminosas que se utilizan como pastos para dar de comer a animales, para el ganado. Entonces, si tú tienes un campo que una planta puede obtener un 40, un 50, un 60% de nitrógeno a través de esta asociación con la bacteria, qué mejor, ¿cierto? Porque tú no tienes que fertilizar ese campo tanto como otra planta como el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, al tener una leguminosa, ningún granjero o ningún productor agrícola fertiliza las leguminosas. No es económico y no es, como les dije, medioambientalmente hablando, o sea, no es recomendable porque estás contaminando el aire y el agua. Entonces, pues por ese lado, no, es mejor pues tener este tipo de plantas que pueden explotar estos procesos biológicos con las bacterias. Entonces, ¿por qué no hacemos que pues, obviamente en campos que no han tenido nunca leguminosas, pues inicialmente se podrá inocular y se podrá aumentar la cantidad de fijadores de nitrógeno? Pues es recomendable, sí, en campos que nunca han tenido leguminosas, pero en otros campos que, por ejemplo, la inoculación en Iowa no, o en campos de Estados Unidos, la inoculación es absurda, las bacterias ya están presentes. Entonces, como también por ese lado es como tampoco esperar demasiado de que una inoculación va a ser eficiente, porque es como si, por ejemplo, ahí estás en agronomía y yo te cojo y te meto en una clase de ingeniería mecánica. ¿Cómo tú crees que va a ser tu desenvolvimiento si estás rodeado de ingenieros mecánicos? Entonces, en esa parte de la microbiología también juega un rol, ¿no? De que tienes un fijador de nitrógeno, lo inoculas, pero si estás rodeado de otras bacterias y otros microorganismos que son más fuertes que tú, tal vez no eres tan eficiente. Entonces, esa parte también hay que estudiarla, ¿no? En cuestiones de las inoculaciones de campos, así que se lo puede hacer, es genial esta área. Yo les invito a que también se metan de lleno y van igual, si en algo les puedo ayudar, pues a la orden, ahí me contactan y metodologías hay, y como les digo, o sea, se lo puede hacer en Illinois, en Iowa, como en Loja, como en Guayaquil, y al menos ahora que ya están agricultores del Guayas, se están cambiando del cultivo continuo de maíz a cultivos con rotaciones de soya. Qué mejor que se empiecen a dar estas capacitaciones de información muy idónea, ¿no?
Gracias Seguro, por Caro, tu pregunta. felicitaciones nuevamente. Claro, por supuesto, yo me gustaría escribirte, si me dejas tu correo, por favor, Sí, sí, para cómo no, compartir les pongo algunas igual. ideas tuyas que seguramente nos van a servir muchísimo. Bueno, el tiempo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Genial, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Caro, yo quería... Sí, muy, Camilo, adelante, Roberto, Camilo. muy buenos. bien, excelente charla. La ventaja sobre esas leguminosas que nos habla Caro, a nosotros acá en la zona de Quevedo, por ejemplo, nos llama la atención una leguminosa que le decimos comúnmente como pica pica. Crece en verano sin ningún problema. Entonces, tengo entendido que hay alguien que esté empezando a trabajar para ver si aísla las fijadoras de nitrógeno. Pero otra consulta que yo te tengo es sobre la eficiencia de uso de nitrógeno. Bueno, hoy en día por la cuestión medioambiental es muy importante, ¿no? Sí. Pero en el caso nosotros alguna vez hicimos algo en quinoa, acá bajo las condiciones nuestras, ¿sí? Pero justamente nosotros acá en verano, no en invierno, sabiendo todos los problemas que tenemos, que la quinoa en invierno no se da, bueno, eso ya después entraremos en detalle, pero aumentar la fertilización nitrogenada a nosotros nos generó un aumento en contenido de proteína de un mismo genotipo. Pasamos de un 13% a un 18% casi, por ciento. Y ahí a veces, ¿cómo decir no aplique? En el caso de la soya, yo no sé si la soya también es proporcional el incremento del contenido de proteína, también basado con el aumento en el contenido de nitrógeno, porque a veces eso es la calidad y eso es lo que venden, al menos en soya, ¿no? Aunque sea soya para aceites, que es otro criterio. Ahí, ¿cómo se puede hacer? ¿O cuál es la ruta, el comentario sobre ese criterio? Claro, mucho gusto, Camilo. Es muy buena la pregunta que haces, ¿no? Ya depende del mercado también, o sea, sí se ha visto que con adición, con fertilizaciones de nitrógeno en soya ha aumentado la cantidad de proteína, ¿no? Pero siempre y cuando hay que ver ese costo-beneficio, ¿no? De que hay veces que el precio del quintal de soya realmente no equipara la inversión, ¿no? De aumentar con fertilizantes, porque si bien, como les iba diciendo, siempre hay que ver también los costos que tiene el productor y si realmente se equipara o vale la pena con el precio de venta, ¿no? Entonces, de esa manera se ha visto, ¿no? Que en calidad sí, obviamente aumenta, pero como les digo, esos costo-beneficio realmente no se equiparan, entonces los granjeros netamente de la zona que les indiqué, del medio oeste de Estados Unidos, prefieren realmente no aplicar fertilizantes. Y también, pero esta zona, como les iba diciendo, esta zona es altamente fértil y que pues con altos niveles de materia orgánica, así que también no es que estén tan necesitados de fertilizantes versus otros campos que sí son de 1% de nitrógeno, que pues también empiezan a ver cuál es el estado de sus cultivos, no si amerita o no, pero como les digo, es costo-beneficio y a cuánto se vende el quintal de soya es el que va a determinar si le fertilizan o no y si quieren aumentar o no. Pero sí, como decías, Camilo, también hay otros cultivos que son más, responden más a la adición de fertilizantes, como tú lo habías visto en quinoa, ¿no? Pero hay otros cultivos, por ejemplo, hay algunos pastos, como ahora que estoy estudiando pastos para biocombustibles que no responden a fertilizantes, por más de que aplique 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea, no responden y tienen llegan a un máximo que más bien está fijado en cultivos perennes específicamente, están más fijados la máxima producción de biomasa por la edad del cultivo perenne. Entonces, como les digo, depende de los cultivos, depende de la planta que responden o no responden. Y lo que sí, o sea, es genial que estén haciendo estos estudios en la costa, ¿no? Y probando también la quinoa y ver los niveles de fertilizantes que pueden mejorar la calidad, ¿no? Gracias por sus preguntas. No sé si... Gracias. Okay.
Gracias, Camilo. Gracias, Caro. Caro, yo tengo la última. Me regalas un último minuto. Yo aquí, viendo los datos que tú mostraste, tú anoté que tenía el resultado, o lo que me diste fue 45% de fijación biológica del nitrógeno, y normalmente el rango está entre 23 y 63, ¿correcto? 23 y 63%. Luego, algo que me sorprende es que la planta de soya absorbe mucho nitrógeno inorgánico, imagino que en forma de NO3 del suelo, ¿no? Entonces, ese dato la verdad me sorprende, porque yo imaginaba que en realidad la fijación biológica era muchísimo más, muchísimo más. Y es sorprendente porque, de hecho, en la atmósfera hay ¿cuánto? 70%, arriba del 70% de nitrógeno, ¿verdad? Entonces yo me pregunto por qué las plantas no evolucionaron todas a tomar ese nitrógeno del aire, ¿no? Pero sí me sorprende. De hecho, yo hasta lo podría... Pero claro, la conclusión y tu conclusión es no fertilices, que ya la planta lo está tomando, ¿no? Pero yo sí estaba esperando que sea mucho más, y veo que no es así, que no es tan así, Claro, ¿no? claro, Roberto, y tu posición es válida, porque también tú que estudiaste en Brasil, Brasil es uno de los mayores productores, tal vez es el número 1 de producción de soya a nivel mundial, y la soya en Brasil fija del 80 al 90%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué en Brasil fija más nitrógeno que en Iowa? Ahora fijémonos y recalquemos la importancia del nitrógeno en el suelo y el tipo de suelo. En Brasil tenemos los oxisoles, ¿no? Los oxisoles son de bajo contenido de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno no está disponible, tienen baja cantidad de materia orgánica, tienen más cantidad de hierro, ¿no? Por eso es también los colores que vemos en la parte de la Amazonía, rojos, amarillo. Entonces, estos suelos son pobres. Entonces, ¿qué pasa? La soya es el cultivo ideal para estos suelos pobres, porque esta planta va a tratar, a como dé lugar, de sacarle provecho a esta asociación con la bacteria. Entonces, por eso es que la bacteria puede fijar y puede contribuir con el 80 al 90% del nitrógeno que necesita la planta. Ahora en Iowa estamos hablando, y en la parte del medio oeste de Estados Unidos, estamos hablando de suelos muy ricos, de suelos que son casi tienen los molisoles, ¿no? Que sabemos que son los más ricos en materia orgánica y fértiles, ¿no? Del 3 al 8% de materia orgánica, o sea, es una mina de oro, ¿no? Para una planta. Entonces, en ese caso, pues la planta no tiene que fijar tanto, ¿no? De un 20 a un 60%, pues un 60% lo máximo en Iowa que podemos fijar de nitrógeno. Entonces, es eso, ¿no? Las condiciones son las que determinan cuánto la planta puede obtener de esta asociación. Entonces, como les digo, recomendable en suelos pobres sembrar leguminosas, ¿no? Para que el agricultor pues no tenga que invertir tanto en fertilizantes y saque provecho de esta asociación con las bacterias que fijadoras de nitrógeno. Genial, Carolina. Gracias por ese gran aporte. No, Gracias por estas respuestas. Sí, un placer. Y chicos, pues estaré todavía unos minutos más, así que si alguien tiene preguntas, pues por el chat nos comunicamos, y también les había mandado mi correo, así que con mucho gusto, y para mí será un placer también pues poder ayudarles o pues satisfacer alguna de sus preguntas, y bueno, con eso creo que podemos cerrar la charla, agradecerles a todos por su atención y espero pues que deseándoles igual un bonito resto de semana. Gracias, Roberto, por la invitación y por dejarme participar en este gran evento, y a los demás, pues por estar aquí también. Así que muchas gracias y un gusto. Gracias a ti, Carolina. Ha sido excelente, una excelente presentación. Como decía, un súper aporte. Y bueno, y como conversamos el otro día por interno, pues ya estaremos conversando para ver qué otras cosas podemos ir desarrollando, al igual que comentabas allí con Iván y con Camilo, ¿no? Claro, ¿En qué cosas podemos colaborar? cómo no, estoy a las órdenes, así que pues
será un gusto trabajar con ustedes. Genial, Carolina. Mucha suerte y buen resto de semana también para ti. Gracias, Roberto.